Muchas gracias a todos por conectarse, por estar tan puntuales. Vamos a dar un minutico más, se conecte alguien más. Mientras tanto, pues nada, los voy saludando a todos. Gracias por conectarse otra vez en este programa de formación que ya llevamos a lo largo del año trabajando junto con todas las firmas y con la junta directiva, obviamente. Como saben, y estamos muy contentos porque vemos que hay muchas personas inscritas, y eso significa que ha habido un gran aumento y aceptación de todos por estas formaciones. El día de hoy pues agradecemos y le damos la bienvenida a Celio Sac, de ICG Uruguay, quien hoy nos va a compartir, digamos, como su experiencia dando la exposición pues acerca de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Antes de darle la palabra a él y hacerle la presentación adecuada, les recuerdo pues que estamos grabando esta sesión, quedará grabada y a disposición de todos para que la puedan, digamos, compartir con sus colegas. Y bueno, como todos en las sesiones, les pedimos el favor que mientras van ingresando, vayan por favor poniendo en el chat sus nombres, cuántas personas están conectadas, digamos, por cada país, y esto con el fin, digamos, de llevar una estadística que estamos compartiendo. Llevamos unas sesiones donde hemos venido en subida, entonces pues agradecemos que nos sigan compartiendo cuántas personas están conectadas, digamos, por cada país. Asimismo, en esta sesión ustedes están acostumbrados a que normalmente el expositor hace su ponencia y al final se hacen las preguntas y respuestas. Aquí va a ser un poco más interactivo el tema, entonces simplemente a través del chat nos dicen quién quiere participar y le habilitamos el micrófono para que haga las preguntas. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Hay dos personas que se volvieron a conectar hace poco. Les recordamos que nos compartan en el chat las personas que estén conectadas. Y bueno, antes de darle paso a Celio, pues les cuento que Celio es de ICG Uruguay. Celio es contador público, asesor tributario de empresas de distintos giros. Él ha ocupado distintos cargos en el Colegio CRES, economistas y administradores. Ha sido expresidente de la Comisión Tributaria. Durante 2 periodos fue vicepresidente del Colegio CRES, Economía y Administración, presidente del Colegio CRES, Economía y Administración en el periodo 2015 y 2017. Actualmente participa en las reuniones con la Secretaría de Combate al Lavado de Activos y Combate al Terrorismo en representación del Colegio CRES, Economía y Administración. También ha participado en su carácter de presidente en distintas reuniones del análisis de proyectos de ley de combate lavado de activos, concurriendo al Parlamento y Cámaras de Senadores, y como vicepresidente y presidente ha participado en distintos simposios internacionales en París, en Brasilia, en Lima, y bueno, desde hace ya muchos años forma parte de ICG. Entonces, Celio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ya estamos todos conectados? Así es. Perfecto. Primero un saludo, ¿cómo les va? Los extraño, ya que el año pasado no pude concurrir, pero en un mes y poco nos vamos a estar viendo en Pésaro, en el cual no solamente vamos a hablar de temas académicos, sino de confraternidad, que es lo fundamental que tiene esta asociación desde su creación. Bueno, es decir, el tema que hoy nos convoca, tratando jocosamente de darlo, es que hoy tengo una nueva profesión, o agrego a mi profesión de contador la profesión de detective. ¿Y por qué lo digo? En Uruguay existen ya desde hace muchos años disposiciones que regulan la profesión. Existe República Estatal, la Oficina de Crimen Organizado. Y nosotros, como contadores, y por medio del colegio, tenemos pronunciamientos, el pronunciamiento número 12, que data de muchos años, en el que regula cómo es el ejercicio y la vinculación con nuestros clientes, cómo debemos manifestarles por escrito las anomalías que puedan cometer,
y en distintos casos rescindir los servicios. Y también desde hace 5 años disponíamos, que fue cambiado, del pronunciamiento número 19, que trataba todas las normas referentes al combate al lavado de activos, sin que nosotros fuéramos sujetos obligados. Quiero, antes de ver las normas, comentarles un poco cómo ha sido la actuación del Colegio de Contadores, y en ese periodo, la presencia mía primero como vicepresidente y posteriormente como presidente. En el año 2015, GAFI, que es un organismo de distintas organizaciones estatales que trata de prevenir el combate al lavado de activos, detectar conductas anómalas referentes a este tema, organizó un simposio en el Uruguay, en mi carácter de representante del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores como presidente. Concurrí a dicho evento, en el cual había expositores de nuestro país y expositores de otros países. Viendo el tenor que se daba en la charla, comenté en forma firme el respeto irrestricto del secreto profesional en Uruguay, consagrado por la Constitución de la República. Posteriormente a dicho evento, hablé con la gente de dicho organismo a los efectos de realizar un evento en el Colegio de Contadores con integrantes de nuestra agrupación y también de la Secretaría de Combate al Lavado de Activos, que había sido implementada hace un par de años. Estuvieron totalmente de acuerdo. Realizamos el evento en el Colegio de Contadores, en el cual manifestamos nuestras opiniones y solicitamos que en el proyecto de ley que se iba a tratar en función de las recomendaciones de GAFI, el proyecto de ley en el cual iba a dar pautas sobre cuáles deben ser los cuidados y las aplicaciones nuestras y de otros actores de hacer nacional, como abogados, rematadores, zonas francas, queríamos participar en lo que se refería al proyecto de ley y a las disposiciones en el análisis que iba a darse. Como tal, he dicho que sí, participamos y estuvimos polemizando en distintas facetas. En primera instancia, nosotros los contadores íbamos a ser responsables como sujetos obligados con todas las incumbencias que se dan de declaraciones juradas, registración contable, asesoramiento, distintos informes de contador público. Entendimos y así lo manifestamos, primero que no debíamos ser sujetos obligados, que no debíamos estar en el artículo de la ley por ya tener nosotros nuestras propias obligaciones con nuestros derechos y nuestras obligaciones. Luego de participar también en diputados y en la Cámara de Senadores, logramos que se dejara de lado distintas figuras en actividades y quedaran las actividades en las cuales actuamos por cuenta del orden de nuestros clientes y también cuando ponemos el domicilio del estudio, informe de revisión limitada, que es una certificación que existe, creo que exclusivamente en Uruguay, con determinados umbrales, que tiene una exigencia menor al dictamen de auditoría y dictamen de auditoría. Eso fue lo que quedó, y la ley fue promulgada en enero del 2018 y el decreto en noviembre del 2018. Bueno, eso en cuanto a los antecedentes. Ahora voy a comenzar con las distintas diapositivas respecto al preámbulo de esta ley. Manifestable, como vemos en esta lámina, Uruguay, a nivel del ranking, somos el país en América Latina mejor calificado en lo que se refiere al combate al lavado de activos. Como vemos, estamos con una calificación de 3.58, y donde vemos que Chile con 4.38, Brasil con 4.97, y así seguimos. Uruguay siempre ha sido calificado como un país, tanto en combate a los activos como en nivel de corrupción y en otros ítems, como un muy buen exponente a nivel de América Latina. También, como vemos en la diapositiva esta, las distintas etapas que se dieron
en 1968 la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en 1939 se crea GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, en el 99 un convenio internacional, en el 2009 se crea la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SENACLAV, que depende exclusivamente de la Presidencia de la República. En el 2014 GAFILAT, que es un apéndice de GAFI, es decir, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, emite 40 recomendaciones para alinear políticas de los países integrantes. Y en 2018, como ya mencioné anteriormente, se promulga la Ley 19.574 que actualiza la normativa. Aquí un mero resumen también de lo que vimos anteriormente. Y aquí algunas definiciones de lo que es la ley, que define sujeto obligado, es decir, aquellas personas que deben de cumplir con determinadas pautas establecidas por la ley, en este caso contadores y en algunos casos abogados. Los escribanos o notarios ya eran sujetos obligados ya hace un par de años. Define también quién es el cliente, es el quien usa los servicios de los profesionales. Define lo que es el riesgo, la posibilidad de que el sujeto obligado sea utilizado directa e indirectamente para los delitos enumerados. También define cómo tenemos que analizar el origen de los fondos, que sean fondos lícitos, y fundamentalmente que realicemos la debida diligencia, es decir, el due diligence. ¿En qué casos somos sujetos obligados? Fundamentalmente somos sujetos obligados cuando actuamos por cuenta y orden de nuestros clientes, lo que no recomendamos hacer, en nuestro caso, en los estudios no lo hacemos, porque actuar por cuenta y orden de nuestros clientes, estamos representando al cliente. En ese caso, si lo hiciéramos, sí seríamos sujetos obligados y deberíamos de conocer no solo lo que se refiere a las disposiciones fiscales, al origen del dinero, a los antecedentes, sino toda la operación en sí. Y también somos sujetos obligados cuando somos proveedores de servicios, que después vamos a enumerar, cuando emitimos el informe de revisión limitada. El informe de revisión limitada es una certificación sobre los estados contables con un grado de exigencia y de detenimiento y de análisis inferior al dictamen de auditoría. Este informe de revisión limitada, en el cual pasamos a ser sujetos obligados, es sobre determinado umbral, es cuando la facturación de venta, excluido el impuesto al valor agregado, en el año supere aproximadamente los 8,5 millones de dólares, o que el endeudamiento con entidades controladas por el Banco Central, es decir, entidades financieras, sea mayor o igual a 2,200,000 dólares. Y también, por supuesto, en el informe de dictamen de auditoría, en el cual ya la obligación existe desde hace mucho tiempo, sin necesidad de esta ley. Y en lo que se refiere a proveer servicios, es cuando nosotros figuramos como directores, como accionistas, cuando proveemos un domicilio, cuando constituimos sociedades, si ejercemos funciones de fiduciario, venta a personas jurídicas. En esos casos, es decir, somos proveedores de servicio y como tal, sujetos obligados. Como novedad para el Uruguay, en esta ley, la defraudación tributaria pasa a ser delito precedente de lavado de activos. La defraudación tributaria ya estaba definida en el artículo 110 del Código Tributario y, como lo vemos en la lámina, se define el que directamente o por interpuesta persona procediera con engaño con el fin de obtener para sí o para un tercero un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos, que será castigado con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. También existe jurisprudencia y fundamentalmente doctrina de lo que se define como defraudación tributaria. Hay prestigiosos doctrinaristas
que entienden que la venta no documentada en sí no conlleva a la figura de la declaración tributaria por no existir una acción con la complicidad. Pero a nivel de jurisprudencia y a nivel de otros organismos, entra en polémica. Siguiendo con la declaración tributaria, ella está limitada a determinadas cifras. Como lo vemos en las láminas, para el año 2018 fue aproximadamente $285.000, para que nosotros seamos sujetos obligados, y a partir del año 2019 a $113.000. También lo que se establece que en el caso que existan facturas anómalas, lo que definimos vulgarmente como facturas truchas, por supuesto que no puede existir absolutamente ningún umbral. También definir que en el caso de que nosotros consideremos que debemos de reportar por alguna de estas operaciones que consideramos que son sospechosas, lo debemos de hacer a la unidad de información financiera del Banco Central, un informe el cual posteriormente el Banco Central tomará las debidas medidas, ya sea reportando a la justicia penal o con otras figuras. Después tenemos el delito de asistencia al lavado, es decir, vulgarmente es cuando los distintos actores, en este caso los profesionales contadores, son cómplices en esta actividad, que ya anteriormente, sin esta ley, ya estaba penado por ley. Y el artículo 33 lo define el que asista al o a los agentes en las actividades delictivas establecidas, el artículo 34 de la presente ley, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad. Y, por supuesto, que define que no quedan comprendidos en la presente disposición la asistencia al asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes para verificar su estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. Es decir, en primera instancia, eso también iba a estar incluido. Y nosotros argumentamos que si nos llega un cliente o un posible cliente, analizamos su situación y determinamos que tiene anomalías y que él quiere blanquear, es decir, pasar a no tener esas anomalías, que no podríamos nosotros tener obligación de reportar. Y eso así fue establecido. Ahora entramos en lo que son las obligaciones y cuáles son las actividades que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar cuando nos llega un cliente o con clientes que ya tenemos en el tiempo, cuáles son los riesgos, analizar cuáles son las operaciones, las cifras, implementar medidas de control adecuados, monitorear de forma periódica los resultados de los controles. ¿Qué debemos hacer para eso? Identificar al cliente y fundamentalmente identificar al beneficiario final, porque en algunas oportunidades aparece como accionista quien no es el verdadero titular de los fondos o quien no tiene el poder de decisión. Entonces, en la disposición se entiende que el beneficiario final es aquel que disponga del 15% del capital integrado o que tenga un poder de decisión en las distintas actividades que realice. Frente a eso tenemos que tener información sobre el propósito de la relación comercial, qué actividad va a realizar, de qué país proviene, si proviene de paraísos fiscales o de plazas que pueden estar en listas grises, las actividades que puedan determinar. A los efectos de eso, según la ley, cada estudio contable debe determinar un oficial de cumplimiento, que es el sujeto obligado del enlace con tanto el Banco Central como la Secretaría de Combate al Lavado de Activos. Entonces, el sujeto obligado debe designar a una persona encargada de impulsar procedimientos e implementar todas las obligaciones establecidas, adiestrando su personal. Es decir, en los distintos estudios contables nosotros tenemos que
realizar un adiestramiento de todo nuestro personal a los efectos que ellos, que son los que están analizando la documentación, puedan tener las distintas señales que puedan ser pautas para poder reportar o en algún caso rescindir del cliente. Según esta lámina también podemos tener el caso de clientes que no quieran darnos toda la información, y en ese caso nosotros debemos decidir si prescindimos del cliente o si en función de la información que tenemos debemos reportar al Banco Central. A estos efectos, tanto en este caso como en los otros, nosotros debemos medir el riesgo que puede tener el cliente, y en función del análisis que vamos a hacer, entrando en listas de Naciones Unidas, listas de definición de terroristas o que hayan lavado de activos, podemos categorizar en riesgos mínimos, bajos, medio o altos. Y en función de estos riesgos es que vamos a realizar el due diligence. Este due diligence puede ser simplificado o intensificado. Si es intensificado, tenemos que realizar mayores controles, mayor investigación. Nosotros a nivel del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, lo que estamos implementando son cursos, eventos, tenemos una comisión de consultas adiestrada para contestar las distintas preguntas que los colegas puedan efectuar, y también tenemos convenio con empresas que disponen de las bases de datos, ya sea de Naciones Unidas y de otras listas. Hay 500 y pico de listas a los efectos de determinar fundamentalmente cuáles son los riesgos y en función de eso poder analizar. Eso es un mero resumen de esto. También manifestable que nosotros, luego de que salió la ley, derogamos el pronunciamiento 19 que ya establecía con las pautas que teníamos para los colegas, y se emitió el pronunciamiento 21 que de alguna forma lo que hace es denunciar la ley del decreto. También comentarles que en el caso de recaudación tributaria también tenemos responsabilidad si nuestros clientes desarrollan actividad exterior. Esto suena realmente como algo insólito. ¿Cómo podemos nosotros conocer clientes nuestros, uruguayos o de otras nacionalidades, desarrollan una actividad en la cual puede tipificarse como atracción tributaria? En primera instancia, cuando se estuvo el análisis de la ley, lo que se iba a necesitar para nuestra cobertura era un informe de la Dirección General Impositiva de ese país o un informe del contador de ese país en el cual se estableciera de que estaba al día de sus impuestos y que cumplía como un buen padre de familia. Posteriormente, nosotros argumentamos que también debía de darse con una declaración del cliente. Y bueno, la ley quedó determinado que alcanza con un informe de la impositiva de dicho país, un informe del contador o una declaración del cliente. Bueno, resumidamente, estas son las distintas pautas y el análisis que se ha dado. A mí lo que me gustaría es que ustedes puedan comentar y entremos en forma interactiva cómo es en los distintos países. También, antes de entrar en eso, comentarles que el Colegio de Contadores tiene un código de ética que ya existe hace muchos años, y en uno de sus artículos dice: práctica de integridad, transparencia y profesionalidad. En su accionar hará prevalecer en todo momento la integridad, la transparencia y la profesionalidad, evitando y desestimulando toda práctica que pueda ambientar comportamientos no éticos. No formulará informes o dictámenes o expedirá opiniones profesionales o certificaciones que oculten, falseen o disimulen la realidad económica, financiera, tributaria
o de la gestión o dirección de la organización. También tenemos las pautas del Código de Ética DIFAC, donde sobre servicios fiscales dice, los servicios fiscales comprenden una amplia gama de servicios, y ellos se enumera y lo establece cuáles deben ser nuestras obligaciones. Acá tenemos control como sujeto obligado, el umbral. También comentarles que el reporte de operaciones sospechosas en el Uruguay, en lo que fue el año 2018, del sector financiero fueron 527, del sector no financiero 263, un total de 790, lo cual significa que en comparación con el año 2017 se ha incrementado en un 44%. También explicitarles que el Banco Central del Uruguay emitió 2 comunicados, en el cual establece obligaciones de los distintos actores de reportar al Banco Central y no está estableciendo los umbrales definidos por la ley, lo cual nosotros ya estamos en una comunicación muy fluida y respetable. Justamente ahora a 14:30 me estoy reuniendo en la organización del colegio con el director de la Unidad de Información Financiera del Banco Central y el secretario general de la Secretaría de Combate a los Activos, para analizar dichas normas. Esto sería respecto a contadores. Con respecto a abogados, las normas son menores. Es decir, el artículo 39 lo que dice que sí estarán incluidos cuando actúan por cuenta y orden de sus clientes, prácticamente las distintas figuras que estaban en la lámina, y dice: abogados sujetos obligados solo cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones que les incluyen, y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que brinden a sus clientes. Bueno, eso es un mero resumen de lo que preparé y los escucho a ustedes. Bueno, la idea es que las personas que quieran participar pueden quitarle activar, mejor dicho, su micrófono y les colaboramos con la pregunta si la quieren hacer a través del chat o su comentario. Como les digo, pueden hacerlo a través del chat, poniendo su comentario o directamente activando el micrófono. A mí lo que me gustaría que los participantes me pudieran explicitar en los distintos países si el secreto profesional que está instituido por la Constitución de la República de dicho país, si ha dejado de lado ante distintas figuras o actividades, si tienen que reportar al Banco Central o a qué oficina, cuáles son las responsabilidades de los contadores, ya sea la responsabilidad civil, la responsabilidad económica y la responsabilidad penal, y si necesitan sujetos oficiales de cumplimiento. Me gustaría que me relaten lo que es en estos países para que podamos, en esta interactuación, nutrirnos de la información, ya sea de lo que yo les comenté y lo que son en vuestros países, porque nos permitirá en esta interactuación aprender, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Creo que están un poco tímidos hoy, Celia. Bueno, están tímidos. No me hagan sentir a mí que lo que explicité estuvo mal. Es decir, quiero que me den la opinión. Es decir, actuemos, interactuemos. Ramón, para comenzar, ¿qué tienes para quitar de todo esto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia primero? ¿Qué tal? Se le gusta saludarte. Lo mismo digo. Mira, con relación a Guatemala, sí, nosotros tenemos regulación sobre lavado desde el año 2001.
¿2000 cuánto? 2001. Ah, mira. Esto vino a complementarse con una ley de antiterrorismo Sí, que tiene regulaciones complementarias a la ley de lavado. sí, Nosotros como contadores sí tenemos que reportar a una entidad que se llama IBE, son sus iniciales, es una como intendencia de verificación especial que está adscrita a la superintendencia de bancos. sí. Inicialmente, la forma en que eso se vino a afectar es de que casi todas las instituciones, más bien dicho, financieras, estaban obligadas a reportar. Luego ya se agregaron otras entidades, entre ellas están los abogados, están los contadores públicos, a vendedoras de vehículos, joyerías, inmobiliarias, que tienen que reportar. Todas están en un esquema igual. Es muy igual y tenemos que reportar mensualmente vía una aplicación electrónica a la Superintendencia de Bancos. Sí hay obligación de tener oficial de cumplimiento. La ley de lavado eliminó el concepto de ético en el sentido de que libera al profesional en ese sentido del secreto profesional. Estuve con la superintendencia de bancos tratando de que eso no fuera así, pero simplemente pasó porque había ciertas presiones para que pasara y se liberó esto. Acá, que yo sepa, ningún profesional ha llevado un caso de su cliente. Por lo regular, todos los reportes de lavados han venido de otras entidades, tanto financieras como no financieras, pero no de profesional. En este sentido, por lo regular, lo que sucede acá es de que el profesional se retira si ve una acción fuera de la ley. La cuestión es, en el 2001, cuando salió la ley, no tipificó una actividad específica, sino que simplemente indicó que era cualquier obtención de bienes que no tuviesen un fin ilícito. En ese momento, la aplicación a nivel tributario se dio de entrada. Con mayor énfasis empezó a aplicar esto e incluso en el Código Penal está ya delitos tipificados como penales, incluso la administración contable, y ya se incluyó dentro del lavado de activos cualquier bien que resulte de un no pago o un mal pago de impuestos. Pegado a estas dos leyes que les comento, nació otra que se llama de extinción de dominio, en la que el Estado está facultado para solicitar que todos los bienes que provengan de un fin ilícito y que sean tipificados dentro de los lavados de dinero y otros activos, pasen a favor del Estado. Esto en un proceso independiente a la calificación del delito de lavado de activos. En otras palabras, si tienen carros, casas, barcos, aviones, pasan a favor del Estado. Más o menos, en resumen, no sé si me quedó alguna pregunta de las que hiciste. No me quedó muy claro lo que vos me dijiste. Acá, por ejemplo, tenemos que en el caso de, si tenemos un cliente que ha ocupado cargos de jerarquía, que son las personas políticamente expuestas, tienen obligación, aunque hayan dejado ese cargo, durante 5 años que nosotros hagamos todo el análisis, y en ese caso el due diligence tiene que ser intensificado, no alcanza con un due diligence tipificado. En este caso tenemos que tener muchísimo cuidado. Y tienen que identificarse las
las personas políticamente expuestas y tiene que hacerse hasta 2 años después de que dejaron el cargo. 2 años, sí, sí. Por nuestro caso son 5 años, es decir, no es necesario, no es imprescindible rechazar al posible cliente, simplemente con un mayor detenimiento, analizar, entrar en los listados. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo ahora en el estudio, entramos en los listados, armamos una ficha a cada cliente, no solamente de los nuevos clientes, sino también de los que tenemos de hace 30, 35, 40, 50 años, donde estamos estableciendo qué es lo que conocemos del cliente, imprimimos la lista donde aparece en cero, pero tenemos impreso esa lista de tal manera que lo más importante que consideramos es disponer de los papeles de trabajo en caso que mañana la Secretaría de Combate al Lavado de Activos nos visite, porque esta Secretaría está visitando estudios contables y requiriéndoles que le especifiquen cuáles son las providencias que han tomado respecto a la implementación de la ley. Entonces, eso es importante. Acá se aplicó una política tanto al sistema financiero como a todos los que estamos como personas obligadas, en el sentido de que tenemos que tener expedientes que identifiquen al cliente, y le llamaron conoce a tu cliente, con sí, todos los detalles del cliente, origen, socios, y socios hasta la persona individual, no aquellas que tengan socios de otras entidades jurídicas, sino que tienes que llegar hasta los socios en última instancia, cosa que se te complica terriblemente porque por lo regular las sociedades anónimas no les gusta identificar. Y tienes que tener también control de tu personal, tienes que capacitar a tu personal durante X horas en el año, y que tiene que reportarse también a la intendencia para que no entres en un incumplimiento de la ley, y que tu personal también esté claro que debe cumplir en la ley y cuáles son los procesos. Hay un manual al que estamos obligados a emitir, un manual de funcionamiento como persona obligada, y eso es a nivel general. Todos tenemos que tenerlo como personas obligadas, y ahí están todas las obligaciones: qué debe contener el expediente del cliente, qué debe contener el expediente del personal, cada cuánto debe de actualizarse, cuál es el proceso para recibir efectivo. No está prohibido no recibir efectivo, simplemente te plantean una serie de procesos que tienes que seguir para poderlos recibir, y si el cliente no te satisface indicando el origen o probando el origen, pues ya tienes que reportarlo sin más ni más, ¿verdad? Solo es un reporte a la inspección, ellos entran a un proceso de investigación y ellos son los que deciden si ya hay una denuncia ante el Ministerio Público. Claro, acá lo que tenemos de hace aproximadamente 3 años, la Ley de Inclusión Financiera, que establece que no puede existir pago alguno en efectivo si supera aproximadamente $5.200. Con lo cual, con eso ya se mitiga aparte, es decir, no existen aportes en efectivo. Si existe un aporte en efectivo, evidentemente, de ninguna manera podemos tomar al cliente porque está infringiendo la ley. Eso es no malinterpretar. Acá el límite son $10,000. $10,000. El equivalente como a 80,000 quetzales, pero los bancos se curaron en salud y ellos no manejan más de $3,000 en operaciones, y por lo regular cuando son clientes individuales los limitan a $3,000 al mes. Claro. En efectivo. Ahora, si son ya con documentos, transferencias y demás, pues si pasan de $10,000, sí tienen que llenar una serie de formularios en las que se indique el origen de los fondos y el destino de los fondos. Sí. Así que tenemos características muy similares. Ustedes ya las tienen de hace varios años. Y nosotros las disposiciones que teníamos, sin que fuéramos sujetos obligados, las teníamos por nuestro propio código de ética, por nuestros pronunciamientos, y en la medida que un profesional fuera cómplice no necesitaba de ley alguna, porque el propio código procesal y el código penal se iba a aplicar. Ramón, te agradezco pila, y no sé si hay algún otro país que está ahí que pueda darnos su opinión y lo que... Así es, David.
Eh, hay una pregunta que es que nos hace El Salvador, que es cuáles podrían ser algunas claves básicas para detectar indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, por un lado, el saber ese cliente qué nacionalidad tiene, dónde vive, qué actividad va a realizar, entrar en los listados, no solamente analizar al posible cliente, sino también al cónyuge, a los hermanos, a los hijos, porque muchas veces todo el tema del lavado de activos puede estar dado encubriendo a quién lo está haciendo. Fundamentalmente las listas y el conocimiento del cliente, es decir, la recomendación, las referencias de bancos, de profesionales de ese país, de entidades comerciales. Y nosotros tenemos, como yo les decía, acuerdos con distintas empresas que son fundamentalmente los que tienen un software que permite entrar en las 500 y pico de listas que nos han mencionado que tienen, siempre es la fundamental, y ahí por lo menos determinamos si tiene algún antecedente. Si consideramos que con las listas exclusivamente no alcanza, bueno, pasamos a tener una entrevista, por supuesto, personal con el cliente, que es fundamental, le hacemos preguntas y tratamos de analizar en función de la actividad cuántos años hace que dispone de esa actividad, pedimos referencias, podemos hacer llamados telefónicos, y bueno, fundamentalmente es el olfato. No sé, El Salvador, qué es lo que hace en ese caso para poder nutrirnos de información en cuanto a lo que entendemos que tenemos que hacer nosotros, que es muy reciente todo esto. ¿Sí? ¿Me escucharon o perdimos conexión? Sí, Santiago. Hola, Sí. Celi. ¿Se escuchó o perdimos conexión? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? ¿Se escuchó? Sí, 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 sí. Por eso Perfecto. lo que yo pregunto, que frente a la pregunta del Salvador, si El Salvador nos puede indicar qué es lo que ellos instrumentan en estos casos. Salvador, ¿escucharon la pregunta? Sí, sí la escucharon. Sí. ¿Quieren participar directamente con el micrófono? Ah, bueno, que sí la escucharon, pero que si podías repetirla nuevamente. Bueno, frente a la... ¿Escucharon lo que yo dije que estamos haciendo? Sí, eso lo escucharon. Exactamente. Bueno, lo que me gustaría que El Salvador nos comente qué es lo que implementa en esos casos, cuál es la indagatoria, qué es lo que requiere. Listo, ya lo entendí, ya lo escucharon. Sí. Estoy esperando. Sí, participen con el micrófono, claro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Buenos días, ¿pueden verme? Sí, te veo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Edgardo, bien, un gusto. Hola, un saludo Edgardo. a todos. Lo mismo digo. Bueno, pues le comento brevemente. Claro que no tengo su pericia, pero bueno, lo que yo conozco es que en El Salvador también tenemos la ley contra el lavado de activos, de dinero de activos, que está en vigencia desde 1999 con un par de reformas. Esta se complementa con otras leyes, por ejemplo, la ley especial contra actos de terrorismo. Tenemos, como en el caso de Guatemala, y imagino que en la mayoría de países de Latinoamérica, la ley especial de extinción de dominio. Están las recomendaciones, hay normas y buenas prácticas relacionadas con la prevención del lavado de dinero de activos y una serie de marco legal aplicable para estos casos. Vamos a ver, estos casos entiendo que aplican a cualquier persona natural o jurídica y el fin principal sería permitir demostrar el origen lícito de cualquier transacción que realicen. Los sujetos obligados son el sector financiero, es decir, los bancos, las cajas de créditos,
También están las actividades y profesiones no financieras designadas, como podrían ser, por ejemplo, los casinos, como mencionaba también los contadores y auditores, en algunos casos abogados, notarios, comercializadores de metales y piedras preciosas, entre otras actividades. Los grandes contribuyentes y los medianos contribuyentes, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, gremiales, y luego personas naturales que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales. Entonces, digamos que esos, y aparte, otras actividades sensibles, por ejemplo, las empresas constructoras, los farmacéuticos, las droguerías, etc. Todos esos tienen una serie de requisitos, pero creo que la pregunta puntual serían los procesos de esos sujetos obligados. Sí. Pues los procesos, entiendo que empiezan con el registro. Hay que registrarse aquí ante la unidad de inteligencia financiera, hay que presentar una declaración jurada respecto al tratamiento de los activos, hay que verificar a los sujetos obligados, también tienen que haber credenciales, uno tiene que acreditarse, tiene que registrarse en el sistema y tiene que registrar también al delegado de cumplimiento. Y en las empresas que entran como sujetos obligados para la unidad de inteligencia financiera, tienen que detallarse todos estos requisitos de ley, tiene que haber un delegado titular, un delegado suplente. Luego se entra en la parte más operativa, en la situación de buscar operativizar la ley, es decir, buscar que dentro de la lógica del negocio se aplique el alcance de esta ley, que se busque efectuar procesos que permitan mantener el control, que permitan monitorear, que permitan establecer seguimiento del negocio y las transacciones. Luego se remiten reportes a la UIF de parte de estos delegados de cumplimiento y posteriormente se busca fortalecer la relación con la unidad de inteligencia financiera mediante información reportada, mediante respuesta a requerimientos, mediante auditorías, etc. Entonces, no sé si más o menos con eso respondo la pregunta en cuanto al tratamiento de la ley de lavado de activos en El Salvador. Sí, perfectamente. Es decir, ustedes se han anticipado a lo que hoy existe en Uruguay, así que tienen mucha más experiencia que nosotros. Nosotros en esto estamos aprendiendo. Es decir, yo tuve que meterme en esto porque por el propio Colegio de Contadores, al estar en el análisis de la ley, comencé a estudiar, pero nos regíamos por normas que ya conocíamos, que están dadas en función de lo que es la ética y la buena práctica de la profesión. Para eso entendíamos que no necesitamos ley. Pero lo que sí vemos es que realmente esto existe en el mundo y no hay marcha atrás en esto. Por lo cual, nosotros lo que en el Colegio de Contadores, es decir, enunciamos permanentemente es educación continua, educación continua, educación continua. Es decir, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que destinarle tiempo. Y el asunto es que hoy los tiempos no dan frente a todos los requerimientos, ya sea de la administración tributaria, de la administración previsional y distintos organismos estatales. Y por supuesto que todo esto que se ha complejizado han incrementado tremendamente los costos de los estudios, costos que por lo menos acá en Uruguay no los podemos trasladar. Esa es una realidad nuestra, que me gustaría que ustedes me dijeran que no, que la realidad de ustedes es muy distinta. Bueno, eso, ¿hay algún otro país que quiera participar? Así es. Así es. Muchas gracias, Edgardo. Así es, Celio. Tenemos, bueno, Osías nos comenta que hay el movimiento, los movimientos que son por encima de 30.000 reales, sí, que es más o menos $7.500, sí, han hechos como en cash, en moneda, deben ser informados a la COAF, que es el organismo que regula el movimiento financiero. Perfecto. Y desde México hacen una pregunta y es, ¿cuál sería el medio de comunicación entre el gobierno de México con el de Uruguay para reportar estas operaciones entre ambos países? Bueno, lo que existe son, ya desde hace años, leyes de intercambio de información entre los países. Uruguay tiene firmado, yo no me acuerdo de memoria ahora cuáles, pero sí los puedo mandar por mail, tiene firmado muchos acuerdos de intercambio de información. Y a la vez que tiene la ley de intercambio de información, también tiene el acuerdo para evitar la doble imposición, porque una cosa va con la otra. Es decir, en un mundo tan globalizado, evidentemente las leyes de intercambio de información son necesarias, y a la vez también los acuerdos para evitar la doble imposición. Sé que existe
un acuerdo con México, pero desde el punto de vista tributario, el que domina más ese tema, que tiene todo definido, es David con respecto a los países. Pero sí tenemos firmado, por ejemplo, con Argentina, ley de intercambio de información. Últimamente se firmó con Panamá una ley de intercambio de información. ¿Y por qué se firmó? Porque hace un tiempo, cuando se dio el tema de Mossack Fonseca, el Uruguay determinó y definió cuáles son los países definidos como de baja o nula tributación. Y bueno, en su momento fueron definidos varios, y también Panamá, pero posteriormente Panamá dejó de ser definido como país de baja o nula tributación porque firmó una ley de intercambio de información entre ambos países, con lo cual si Uruguay le requiere información a Panamá sobre cuentas bancarias uruguayos o otra información, Panamá la proporcionará, y lo mismo si Panamá requiere de sus conciudadanos información, y así con distintos países. No sé si está contestada parcialmente la información. Con respecto a México, le voy a contestar a Ramiro si tenemos una ley de intercambio de información. Yo de memoria no lo recuerdo, la estoy anotando aquí para contestarle. Bueno, sigo Así es. de mis queridos amigos sobre este intercambio que realmente es muy valioso, que cuando nos reunimos, la convención anual, los tiempos no dan, tenemos tantos temas que no dan, por lo cual yo considero que realmente este mecanismo de conferencia y de intercambio audiovisual es muy importante, y lo que yo diría no solamente en estos periplos de educación continuada que estamos haciendo, considero realmente muy vital, también comenzar a hacer estas conferencias que se han hecho en algunos casos audiovisuales, porque en esto nos vamos a nutrir de información que nos va a permitir a todos nosotros brindar un mejor servicio y conocer cómo es el mundo, ya que hoy el mundo es un pañuelito. Hoy a los 3 segundos sabemos lo que está pasando en cualquier país, sea Irak o sea donde sea. Bueno, algún otro país que quiera darnos alguna opinión, pues yo lo mío más o menos ya di en forma muy resumida, es decir, si queremos enunciar toda la ley estaríamos varias horas porque la ley es muy extensa, y la ley no es solamente para contadores y abogados, como dije, para escribanos desde hace varios años, y también para todas otras actividades que ya los enunciaron, es decir, alhajas, rematadores, casinos, zona franca, entonces todos ellos pasan a ser sujetos obligados. Santiago, no sé si tenés alguna otra cosa o damos por finalizada esta charla. Si quieres esta parte, porque no hay más preguntas por lo pronto. Bueno, entonces, agradecerles y bueno, nos vamos a ver en muy poco tiempo. En octubre nos vamos a ver en Pétalo, con el cual vamos a brindar toda la información sobre nuestros países y confraternizar y bailar mucho. Entonces me despido de ustedes y nos vemos muy pronto. Perfecto, Celio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Les repito que esta presentación estará subida en internet y compartida con todos para que la puedan revisar. Y bueno, a Celio, muchísimas gracias por su tiempo y por tan excelente presentación. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, un abrazo.